En su cuarto hay papel y luna. Son tiempos, son tiempos, decía ahora, en los cuales pensamos sobre mucha gente, sobre muchas cosas. Nos ha hecho reflexionar el Papa, pero lo que ahora va a suceder en Canarias es todavía más terrible, porque la cifra de muertos, aunque ha bajado, sigue siendo impresionante. ¿Cuál es la estadística a la que se va a enfrentar el Papa en Canarias con los cayucos y la inmigración? Adelante, Ara. Aunque las llegadas han bajado alrededor del 70-80% este año, la ruta atlántica sigue siendo la más letal. Solo en 2026 han muerto ya más de 1.300 personas intentando llegar a Canarias. El Papa llega mañana a Arguineguín, el puerto más simbólico de esta tragedia, donde se va a encontrar con un drama humanitario que no ha desaparecido, solo se ha reducido temporalmente. Sin embargo, parece que hay gente a la que no le ha sentado muy bien algunos comentarios del Papa sobre el tema de la migración. Y me refiero exactamente a Santiago Abascal de Vox. Parece que las críticas de Vox no han estado muy acorde con el sentir mayoritario de este país, ¿no? Sí, Abascal ha criticado duramente al Papa por sus mensajes sobre la inmigración. Le acusa de no entender la realidad de las calles ni el impacto que tiene la llegada masiva en los barrios y en la convivencia. Es una posición que Vox viene manteniendo desde hace años, pero que claramente no representa el sentir mayoritario de los españoles. La mayoría respeta el papel del Papa como autoridad moral, incluso aunque no compartan todas sus opiniones. Y ha habido sorpresas realmente interesantes, sobre todo fundamentalmente el espectáculo de la Sagrada Familia. Fue increíble lo que sucedió ayer en Barcelona. Otra vez los tiempos olímpicos, los tiempos del buen criterio y de la buena reputación de Barcelona se impusieron, pero nos quedamos embobados, alucinados con lo que pasó con la Sagrada Familia. Así fue, ¿verdad? Ahora. Sí, fue impresionante. La Sagrada Familia convertida en un inmenso templo al aire libre, con miles de personas siguiendo la misa en absoluto silencio. Incluso los sectores más laicos y críticos de Barcelona respetaron el momento. Fue uno de esos raros instantes en los que la ciudad se mostró unida y con una dignidad que recordaba a los mejores tiempos. Los mejores tiempos y sobre todo lo más importante, la figura de Gaudí. Qué gran figura la de Gaudí en todos los sentidos. Qué gran hombre, qué gran pensador y sobre todo qué grande al hacer la Sagrada Familia. Totalmente de acuerdo. Gaudí no solo construyó un templo, creó una obra que trasciende la arquitectura. La Sagrada Familia es un símbolo de fe, arte y perseverancia que sigue impresionando al mundo más de 100 años después de su muerte. Sí, me gustaría que hablaras de la Reserva Federal. La Reserva Federal, conocida como The Fed, es el Banco Central de Estados Unidos. Se creó en 1913 tras varias crisis bancarias para dar estabilidad al sistema financiero. Sus funciones principales son 3: controlar la inflación y promover el empleo máximo, supervisar los bancos, mantener estable el sistema financiero. Hoy en día, con la inflación en torno al 4.2% y los tipos de interés oficiales en el 3.75%, está en una posición complicada. ¿Quieres que te explique algún aspecto concreto de cómo funciona o de su historia? Lo que quiero que me expliques es por qué es actualidad hoy en Estados Unidos. La Reserva Federal está en el candelero ahora mismo por dos cosas. La inflación ha subido al 4,2% en mayo, la más alta en 3 años, impulsada sobre todo por el conflicto en Oriente Medio que ha disparado los precios de la energía. Y segundo, tenemos un nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, que empezó hace solo unas semanas. Su primera reunión importante es la semana que viene, el 16 y 17 de junio, y se espera que mantengan los tipos en el 3,75%, sin bajarlos en todo el año. ¿Quieres que profundicemos en alguno de estos puntos? Pues sí, una de las cosas que me impresiona es que en los telediarios y en los noticiarios norteamericanos se está viendo de que la gente en América está bastante enfadada porque le ha subido muchísimo el precio del combustible y se empieza a notar que la política de Trump tiene algún tipo de repercusión entre la gente más cercana de su país, ¿no? Exacto. La gasolina ha subido casi $1 por galón en muchas zonas del país desde que empezó el conflicto en Oriente Medio. La gente lo está notando mucho en el día a día, especialmente la clase media y baja, que usa el coche para ir a trabajar.
Trump prometió bajar los precios de la energía, pero la guerra ha descontrolado todo y ahora está recibiendo las primeras críticas fuertes desde que asumió el cargo. Estáis escuchando Panorama. Esto es Panorama. No estoy escuchando nada en árabe. Lo estás escuchando en español, en Spanglish si hace falta. Pero en inglés, ¿cómo darías un saludo a esta hora de la mañana a toda la gente que nos escucha por todo el mundo? ¿Qué les podrías decir, Ara? Good morning to everyone listening around the world, whether you're in the United States, Europe, Latin America, or beyond. Thank you for joining us this morning. We hope you're having a great day wherever you are. Hola, que es lo mismo. Esperamos que se lo pasen bien con nosotros porque seguimos con más historias. Exacto. Esperamos que estéis disfrutando el programa y que sigáis con nosotros, que vienen más historias interesantes. Y la historia viene directamente de Oriente Medio porque mientras estamos hablando tú y yo a esta hora de la mañana, está sucediendo algo desgraciadamente muy grave en Oriente Medio, y es que las bombas van de un lado hacia otro, y cuando van de un lado hacia otro yo me pongo a temblar, me tiembla el cuerpo porque no sé qué puede pasar en un futuro cercano. ¿Hay razones para estar preocupados ahora? Sí, hay razones para estar preocupados. En las últimas horas, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz y está lanzando ataques contra intereses estadounidenses en la región, mientras Israel sigue operando en el sur del Líbano contra Hezbollah. Es una escalada peligrosa que puede afectar el precio del petróleo y la estabilidad regional. Acción. De hecho, el petróleo ya está subiendo con fuerza en los mercados. Si esto se prolonga, la inflación global podría empeorar aún más en los próximos meses. ¿Quién tiene las mejores previsiones sobre esta historia? ¿Quién sabe lo que puede pasar en los próximos meses? Nadie tiene la bola de cristal, pero los que más cerca están son los analistas de inteligencia de Estados Unidos y los servicios de inteligencia israelíes. Ellos son los que mejor información manejan sobre capacidades reales de Irán, Hezbollah y el resto de actores. Los think tanks como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres también están haciendo muy buen trabajo con pronósticos a corto plazo. Pero en este tipo de conflictos, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Recordemos, si te eres tan amable, Ara, en qué consiste lo que está pasando allí, porque a veces con tanto lío, con tanto uno y otro, la gente en Europa se confunde. ¿Qué ocurre en palabras sencillas en Oriente Medio? En palabras sencillas, Israel está en guerra abierta con 3 frentes a la vez. Está luchando contra Hamas en Gaza, contra Hezbollah en Líbano y ahora está enfrentado directamente con Irán. Básicamente, los 3 mayores enemigos de Israel están atacando al mismo tiempo. Por eso la situación es tan peligrosa. ¿Y en qué afecta todo esto al ciudadano normal y corriente en Europa? El ciudadano normal en Europa lo va a notar principalmente en 2 cosas. La gasolina y el gas van a subir de precio, posiblemente bastante. Y segundo, si esto se alarga, puede haber problemas de suministro de productos que vienen de esa zona. Básicamente, lo que más se va a notar es en el bolsillo. Pues dinos en qué. Entra en detalle, entra a fondo. Sí, dime. Entra a fondo, cuéntanos por qué nos va a tocar el bolsillo. Porque más del 30% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz, que Irán ha amenazado con cerrar. Si eso pasa o si hay ataques a petroleros, el precio del crudo se dispara. Y ese aumento se traslada directamente a la gasolina, el gasoil, el transporte de mercancías y al final a casi todo lo que compramos. Dicen ahora que las grandes empresas de logística como Amazon se van a ver muy perjudicadas por esta historia, si ocurre, ¿no? Sí, sobre todo por el transporte. El coste del combustible sube para los aviones, camiones y barcos. Amazon, como maneja millones de envíos al día, lo va a notar bastante en sus costes operativos. Al final, parte de ese aumento terminará pasándoselo al cliente. ¿Qué es lo que pasa siempre, verdad? Exacto. Al final siempre acaba pagando el de siempre. Hubo un tiempo en que Nueva York era Cuba y Cuba era Nueva York. Y la Fania All Sí, Stars.
y la Fania All Stars eran las estrellas. ¿Ese tiempo cuándo fue exactamente? ¿En qué momento había esa unión, esa comunión de ideas con la cultura y con la música? Ese tiempo fue principalmente los años 70, sobre todo entre 1971 y 1979. Ahí es cuando Nueva York se convirtió en la capital mundial de la salsa, con la Fania All Stars como sus grandes estrellas. Fue el momento en que la música cubana de los 50 se reinventó en el Bronx y el Harlem latino, y explotó con artistas como Héctor Lavoe, Willy Colón, Celia Cruz y Rubén Blades. El punto álgido llegó en 1971 con el concierto del Cheetah, y luego el Yankee Stadium en 1973 con más de 40,000 personas. La comunión total con Cuba llegó en 1979 con el Havana Jam, cuando la Fania tocó en La Habana junto a artistas cubanos. Ese fue el cierre de una era mágica. ¿Qué está pasando en Cuba ahora mismo? Vámonos a la Isla Bonita. ¿Qué ocurre en Cuba? Porque estoy viendo que el asunto va cobrando un tinte de claroscuros, diría yo, por decirlo de nuevo, ¿sabe? Cuba está viviendo una de sus crisis más graves en décadas. Desde enero de 2026, Estados Unidos impuso un bloqueo energético que ha cortado casi por completo el suministro de petróleo. Esto ha provocado apagones de hasta 20 horas diarias, escasez brutal de comida y medicinas, y un colapso en la producción de alimentos del 60-70%. La mortalidad infantil ha subido y los tratamientos contra el cáncer han caído en picado. Hay protestas frecuentes por los apagones, aunque el gobierno mantiene el control. Es un momento muy duro para la gente de a pie. Y mientras tanto asistimos a visitas curiosas, como por ejemplo la última visita del secretario del Estado de la Guerra, Peter Hegseth, que ha llegado a Guantánamo y lo ha hecho en honor de multitud hace unas horas. ¿Qué está pasando con el ejército norteamericano? Cuba está en super crisis, dicen por ahí. Vamos ahora a contarla y por qué. Pero ¿qué pasa con los yanquis? ¿Qué pasa con América? Por un lado van, por otro lado vienen, por un lado amenazan y por otro lado ponen la mano o tienden la mano a nivel militar. ¿Qué está ocurriendo que no nos cuentan? Lo que estamos viendo es una mezcla de presión máxima y señales contradictorias. Por un lado, Estados Unidos mantiene un bloqueo energético desde enero que ha dejado a Cuba sin combustible, con apagones de 20 horas diarias, hospitales colapsados y una crisis humanitaria grave, mortalidad infantil y de cáncer infantil disparada, y la producción de alimentos y medicinas caída entre el 60 y 70%. Por otro lado, el propio Pentágono envía visitas de alto nivel como la de ayer de Pete Hegseth a Guantánamo, donde entrena con marines y advierte al gobierno cubano que no adquiera armas que puedan amenazar territorio estadounidense o la base. Es presión fuerte, pero también contacto directo. Es presión para forzar cambios políticos, combinada con un intento de que no se descontrole del todo. La gente en la calle en Cuba está sufriendo de verdad. Mira cómo va, la clave me llama y no deja de sonar. Mira cómo va, la ciudad se pone cubana cuando empieza a bailar. El día a día del técnico de sonido gira alrededor de su madre Aileen. Desde hace 3 años juntos se enfrentan una situación que cambió por completo sus vidas. Por no tener pastillas para los medicamentos de la presión y con estrés de ir a la farmacia, hacer cola, más todo lo que pasaba aquí y todas las carencias. Y un buen día por la mañana me dio un derrame cerebral. Desde entonces Aileen necesita asistencia permanente. Su hija emigró a España y a falta de apoyo profesional, Yuri se encarga del hogar y del cuidado cotidiano. Incluso la ayuda con los ejercicios de fisioterapia. Aprendió a hacerlos con tutoriales en YouTube. Desde comienzos de año a esa rutina se suma una preocupación constante. ¿Cuándo llegará el próximo apagón? No hay corriente, no hay luz. ¿Usted se imagina estar aquí con este calor, sin corriente, sin agua? ¿Qué cocino? ¿Qué hago? ¿Qué invento? ¿Cómo lo ayudo para que sea más feliz? Entonces uno tiene que sacar de donde no hay para seguir en el día a día.
Cuba atraviesa una de las crisis energéticas más... Es la crónica impresionante que siempre hace Deutsche Welle, la voz de Alemania. Gracias. Es una realidad muy dura la que está viviendo la gente en Cuba ahora mismo. Cuéntanos detalles. ¿Qué se dice en la Yuri se prensa? ha convertido en el pilar de esa familia. Con solo 28 años, deja de lado su propia vida para cuidar a su madre, buscar comida y medicinas, y rezar para que el siguiente apagón no sea el que les deje sin opciones. Es una historia que se repite en cientos de miles de hogares cubanos en este momento. Y por lo demás, la clase política en Cuba, la dirigente... Y por lo demás, la gente sigue resistiendo como puede. Hay colas interminables para conseguir cualquier cosa, desde un pan hasta una pastilla. El comercio informal se ha convertido en la única forma de sobrevivir para muchos, aunque sea ilegal. Es una Cuba que vive entre la oscuridad literal y la oscuridad de la incertidumbre diario. Y dice esto el presidente. Y que ese estallido social le dé posibilidad, entonces, con un pretexto de ayuda humanitaria, intervenir en el país. Un segundo escenario es seguir un diálogo con Cuba coercitivo de máxima presión para apoderarse de la economía cubana, para ocupar el país económicamente y que eso después les diera la posibilidad de provocar un cambio del sistema político, es la gran aspiración de Estados Unidos. Y un tercer escenario es el de la agresión militar. Pero esos escenarios no los hemos construido nosotros. Esos son los escenarios que ellos están planteando, esos son los escenarios que están en su retórica, esos son los escenarios que están constantemente en lo que dice el secretario de Estado norteamericano o lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho a defendernos, a prepararnos para defendernos, para que no haya sorpresa y para que no haya derrota. Washington. ¿Qué opinas, Ara? Son tres escenarios, vamos a resumirlo muy rápidamente, los que ha hecho el presidente de Cuba, Díaz-Canel, pero vamos a explicar qué es eso de los tres escenarios, de las tres posibilidades que se barajan. ¿Cuál es la que tiene más posibilidades de prosperar? La que tiene más probabilidad de prosperar es la segunda. La depresión económica máxima. El bloqueo energético y las sanciones están haciendo mucho daño, y eso es lo que más debilita al gobierno cubano a medio plazo. La transición pactada es poco realista mientras siga Díaz-Canel, y un cambio violento es muy arriesgado para todos. La presión económica es la que más daño está haciendo sin necesidad de invasión. ¿Y eso está haciendo daño por qué, fundamentalmente? Porque el petróleo es el oxígeno de Cuba. Sin combustible no hay transporte, no hay electricidad, no hay producción de alimentos ni medicinas. Con el bloqueo energético que empezó en enero, la isla se ha quedado prácticamente sin petróleo. Los hospitales no funcionan, la gente vive a oscuras y la economía se ha paralizado. Eso es lo que más daño está haciendo. ¿Y qué pasará en el futuro? El futuro pinta muy complicado. Si el bloqueo energético se mantiene, el gobierno cubano se enfrenta a un dilema. O acepta negociar desde una posición de debilidad extrema, o sigue resistiendo hasta que el sistema colapse por completo. La gente ya está sufriendo mucho, y ese sufrimiento solo va a aumentar en los próximos meses. Cuba, Dios mío de mi alma. ¿Y los hoteles qué ocurre con ellos ahora? Porque, bueno, hubo una espantada, el día 5 ya ha pasado, el día 5 era una fecha clave. ¿Qué ha ocurrido con las grandes compañías de hoteles, con los trabajadores? ¿Qué ha pasado con toda esta gente? ¿Qué está ocurriendo con el sector turístico? Esto sí que es bueno. El sector turístico está prácticamente paralizado. Muchas grandes cadenas hoteleras extranjeras, especialmente españolas, han empezado a reducir operaciones o directamente han suspendido proyectos nuevos. La ocupación hotelera ha caído por debajo del 20% en varias zonas, porque los turistas están cancelando reservas por los apagones y la inseguridad. Los trabajadores hoteleros están en una situación muy difícil. Muchos hoteles han pasado a horarios reducidos o cierres temporales, dejando a miles de familias sin ingresos. Es uno de los sectores que más está sufriendo el bloqueo energético. Y mientras eso ocurre, ¿qué hacen las grandes compañías? Me dicen que el gobernador de Florida ha ofrecido Florida a los que quieran venirse de Cuba, ¿no? Sí, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha ofrecido ayuda humanitaria y ha dicho que Florida está dispuesta a acoger a cubanos que quieran salir de la isla. Es un mensaje que está generando mucha polémica,
porque por un lado muestra solidaridad con el pueblo cubano, pero también se interpreta como una forma de presionar aún más al gobierno de Díaz-Canel. Bueno, el secretario de la guerra, ¿cómo se llama el secretario de la guerra de Estados Unidos? Pete Hegseth, ¿no? Sí, Pete Hegseth es el actual secretario de Defensa de Estados Unidos. Es el que estuvo hace poco en Guantánamo. Now, what happens with the future of Cuba is in the hands of the President of the United States and the leadership of Cuba. No matter what, the Department of War is going to be prepared. And what happens with the future of Cuba is in the hands of the President of the United States. ¿Qué es lo que viene diciendo ahora? Dice que el futuro de Cuba está en manos de Estados Unidos. No exactamente con esas palabras, pero el mensaje es parecido. Pete Hegseth ha dicho que el régimen cubano está en su fase final y que Estados Unidos está preparado para lo que venga después. Ha dejado claro que Washington no va a tolerar que Cuba se acerque militarmente a Rusia o China y que el futuro de la isla depende en gran medida de las decisiones que tome el propio pueblo cubano. Es una forma de decir, o cambian o el colapso es inevitable. It's not my job to make that decision for them. It's our job at the War Department to be prepared for whatever our Commander-in-Chief asks us to do on behalf of defending the American people. It would be unwise for the government of Cuba to try to procure or get access to the types of weapons that could reach this base. Estas son grabaciones de intervenciones que tuvo el secretario de Estado de la Guerra con soldados y con equipos y con gente de Guantánamo, ¿no? Sí, exactamente. Las declaraciones más fuertes las hizo precisamente desde Guantánamo, rodeado de marines y equipamiento militar. Fue un mensaje muy claro tanto para el gobierno cubano como para Rusia y China. Estamos aquí y estamos vigilando. Ese tipo de escenografía no es casual. Y mientras en las calles... Claro, es lo que la gente lleva diciendo desde hace meses. El descontento en las calles de Cuba es cada vez mayor. La gente está harta de los apagones, de la falta de comida y de medicinas. Las protestas son cada vez más frecuentes, aunque el gobierno sigue controlando la situación por ahora. Hotels, restaurants, museums, and once lively city streets in Cuba's Havana are now largely empty of foreign visitors. Y muchos periodistas que están llegando a Cuba para contar la historia en directo. Aunque mucho ambiente no se encuentra por allí, salvo los apagones, ¿no? Exacto. La gente habla con los periodistas de los apagones, de la falta de comida y de lo difícil que es el día a día. Pero cuando... Sí, adelante. Vale, seguimos. Muy bien, seguimos. Nada, ¿quieres que continuemos con el tema de Cuba o pasamos a otro asunto? Sí, teníamos unas declaraciones de Mari, una cubana residente en España, pero no la tenemos todavía. La vamos a intentar tener en breve. Sigamos por la historia, porque ahora lo que hay es un auténtico caos, pero también hay un desierto a nivel de turismo, y parece que el turismo se ha visto muy afectado. Esto es lo que dicen y cuentan las crónicas de cadenas extranjeras. Exacto. El turismo está completamente hundido. Las cadenas hoteleras extranjeras, especialmente las españolas, han reducido mucho su presencia. Hay hoteles con menos del 15% de ocupación. Muchos han pasado a cierres temporales o reducción de personal, y las reservas nuevas prácticamente se han parado. La combinación de apagones de 20 horas, escasez y sensación de inseguridad ha espantado al turista internacional. Es uno de los sectores más afectados. ¿Qué pasa, querida Ara, en las calles de San Francisco? En las calles de La Habana lo que más se ve son colas interminables para comprar cualquier cosa, gente buscando comida y medicinas, y mucho movimiento de bicicletas y carros tirados por caballos. Muchos hoteles están prácticamente vacíos y se nota la ausencia de turistas extranjeros. Y me pregunto una cosa importante. ¿En Estados Unidos hay sensibilidad? ¿El público norteamericano está sensible ante esta historia? ¿Está bien informado de esta historia? Sí, el público norteamericano está recibiendo información, pero más enfocada en la parte política.
la presión sobre el régimen de Díaz-Canel, la posible transición. Sagrado Armando García Alma. spent years working at Cuba's Ministry of Social Security and believed his country would take care Eduardo Armando García trabajó muchos años en el Ministerio de Turismo de Cuba y ahora vive en Miami. Él dice que las grandes cadenas hoteleras están en modo de espera, sin cancelar contratos pero sin invertir ni $1 más, hasta ver cómo evoluciona la situación política. Muchos hoteles están operando con personal mínimo y horarios reducidos. Hay mucha gente que está preguntándole al secretario de la guerra cuándo va a intervenir, qué va a pasar. Escuchémosle. For many years he worked at Cuba's Ministry of Tourism. Options, options, options. Our job is to present options at different scales, depending on where the commander-in-chief and the president of the United States wants to go. So capture and kill is still an option? We've got options all over the map. Just like we've got lots of options in CENTCOM. That's our job. Yeah. Our building literally plans for a living. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Podemos resumir las declaraciones? Ese es el mensaje que el secretario de... Me parece muy hipócrita. Dime. Perfecto, adelante. Sí, te escucho. ¿Me lo resumes? Ahora, ¿me resumes lo que dice el secretario de Estado de la Guerra? Claro, yo lo que me digo es que una invasión puede morir gente. Digo, sí, es verdad, pero ya está muriendo mucha gente. Yo sé que esto puede sonar terrible, pero pongamos el escenario de una invasión donde igual va a morir gente. O sea, no es sí, muertos vamos. Sí, muertos no. ¿Con qué muertos te quedas? No pasa nada. Toda la gente que está muriendo por enfermedad en Cuba, por falta de medicamentos, toda la gente que se muere cuando se va la electricidad y están en respiración artificial, niños incluidos, y se mueren. ¿Por qué? Por la miseria que hay en Cuba, provocada por el gobierno. Ojo, no por el bloqueo, provocada por el gobierno. Entonces, hay mucha gente en Cuba muriendo. Declaraciones del padre Alberto Reyes, que es todo un personaje de Cuba. Muerte sí, muerte no. Entonces, yo diría, hay una opción dialogada. Hay una opción ¿Quieres pacífica? Que cierre el... Hay una opción negociada. Por favor, sí. Sí. Pero mi pregunta es, ¿tenemos esa opción? Porque llevamos meses escuchando diálogo, conversaciones, acuerdos. ¿Ha cambiado algo? No. ¿Parece que va a cambiar algo? No. ¿Ha dado el gobierno un mínimo indicio de que le interesa un acuerdo dialogado? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí resistir y vencer, aquí morir por esta tierra, aquí. Entonces, es verdad. Mi pregunta es, ¿hay opción? Mira, sinceramente, a día de... Sí, te escucho. Dime. Te escucho atentamente, adelante. La opción dialogada es cada vez más difícil porque el gobierno cubano se ha atrincherado en la idea de resistir y vencer. Mientras no haya un mínimo gesto de apertura por su parte, es muy complicado que haya un acuerdo real. El padre Alberto Reyes ha sido muy claro diciendo que la gente ya no puede más y que el sufrimiento es insoportable. No sé por qué. ¿Qué más podemos contar al final del informativo para quedarnos con un buen sabor de boca? ¿Qué noticias curiosas encuentras por el mundo, de esas que te hacen sonreír, de esas que te hacen llenar un poco el alma de satisfacción y de alegría? ¿Qué nos cuentas para decir adiós, Sara? Te cuento dos bonitas para cerrar con buen sabor de boca. En Japón, un pueblo pequeño acaba de inaugurar un refugio para ancianos donde los perros y gatos abandonados viven con ellos. Los abuelos cuidan a los animales y los animales les hacen compañía. Los dos se salvan mutuamente. Y en España, un señor de 84 años de un pueblo de Soria se ha sacado este año la ESO después de estudiar en secreto durante 2 años. Dice que lo ha hecho para demostrarle a sus nietos que nunca es tarde.
¿Quieres que las desarrolle un poco o cerramos con ellas? Yo creo que cerramos con ellas, adelante. Y algún comentario. 60 segundos para ti, para esos tiempos que tú, valiosos, resumes en esos segundos todo lo que ha sido este programa. Un programa muy especial dedicado a la buena gente, siempre. Gracias. Perdona, ¿quieres que cierre? Cuando quieras, cierras tú con 60 segundos de resumen de lo que ha sido el programa. Adelante. Aquí va mi resumen de hoy. Hemos empezado hablando de los héroes cotidianos, esos que no salen en los titulares pero hacen que el mundo funcione. Después hemos analizado el impacto del Papa en España, con cifras récord de asistencia, y su llegada a Canarias para hablar del drama migratorio. Hemos visto cómo la crisis en Oriente Medio ya está afectando nuestros bolsillos con la subida del petróleo, y hemos profundizado en la dramática situación de Cuba, donde los apagones de 20 horas, la falta de comida y medicinas están causando un sufrimiento real a la población. Hemos terminado con 2 noticias que nos recuerdan que siempre hay espacio para la esperanza y la dignidad humana. Gracias por acompañarnos en este programa dedicado, como siempre, a la buena gente. Nos escuchamos pronto. En silencio sirven sin buscar honor, con manos callosas, con un corazón que late en servicio, en amor real. Los que nadie ve, pero Dios